Buenas tardes. Eh, Vamos a continuar nuestro programa de obligaciones, entrando a uno de los aspectos más importantes de todo nuestro temario de obligaciones 1, que tiene que ver con la transmisión de las obligaciones, que es un fenómeno que nos demuestra que las obligaciones son dinámicas, no quedan estáticas por el simple hecho de que ya tenemos definido a la persona del deudor y del acreedor, sino que por circunstancias que vamos a ir desarrollando en este video, circunstancias de orden legal, de orden de voluntario o incluso por hechos jurídicos como la muerte, la obligación debe transformarse, cambiando esencialmente uno de los sujetos, sea la persona del deudor o la persona del acreedor. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos la transmisión de los créditos. Cuando hablamos de transmisión de créditos nos estamos refiriendo a la transmisión activa, cuando el sujeto que va a cambiar en la relación de la obligación es la persona del acreedor. ¿Por qué circunstancias puede cambiar la persona del acreedor? Como lo vemos en la lista, hay un modo natural que es la muerte de la persona del acreedor. ¿Qué ocurre cuando el acreedor muere? Y entonces, ¿qué pasa con la obligación que él tiene a su favor? El segundo caso es la subrogación, que es el modo legal que se da por unas circunstancias enlistadas en nuestro ordenamiento civil, por medio del cual se genera de manera automática el cambio de acreedor. Y la tercera forma, que es el modo voluntario, cuando la intencionalidad está dirigida a propiciar ese cambio. Entonces, empecemos con la primera, que es la transmisión mortis causa. En la transmisión mortis causa tenemos el fenómeno de la muerte del acreedor. El acreedor muere y entonces sus herederos están llamados a continuar su personalidad jurídica y por lo tanto, ¿en qué consiste la transmisión? Pues consiste en que el deudor estará obligado a pagar la obligación a los sucesores del acreedor. En este caso, pues, ¿qué queremos decir? Por ejemplo, si Carlos, que es la persona del acreedor, a él le deben, Federico le debe 100 millones de pesos. Entonces, la obligación está consignada en un título valor, llamémoslo pagaré, y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando Carlos muere, los llamados a recibir el pago de la obligación son sus legítimos herederos, que en este caso pueden ser sus hijos. Vamos a suponer que tiene 3 hijos y entonces a sus hijos son los llamados a recibir el pago de la obligación. Un aspecto importante a tener en cuenta: ¿cuándo se va a dar el pago de la obligación? ¿Inmediatamente la muerte de Carlos? No, porque la obligación se transmite en las mismas condiciones en que se había pactado. Es decir, el modo, que puede ser el plazo o la condición establecidas en un principio por el deudor y el acreedor, esas condiciones deben ser respetadas. Entonces, la obligación solo será exigible en la medida en que el plazo se cumpla o la condición acontezca. Antes del plazo, antes de la condición, los herederos del causante no podrán exigir el pago. Entonces, eso es un punto básico. Lo segundo a tener en cuenta es, se da apertura al proceso de sucesión y entonces el deudor deberá pagar, no necesariamente, porque está condicionado a lo que ya les mencioné de plazo y condición. Si el plazo o la condición establecida para la obligación se da durante el trámite de la sucesión, el deudor deberá hacer el pago directamente a la masa sucesoral y de ahí se reparte a los herederos. Si el pago acontece cuando ya se haya cerrado todo el proceso de la sucesión, entonces deberá designar o deberá realizarse el pago de una vez al heredero correspondiente al que se le adjudicó en el trámite de la sucesión. ¿Cómo sabe el deudor? Pues el deudor se entera a partir de la notificación que deberán hacer los sucesores, los herederos deberán hacer la notificación al deudor para indicarles
a quién deberá realizarse este pago una vez acontezca el fenómeno de la exigibilidad. Recuerden que la exigibilidad es el momento establecido para el pago o el cumplimiento de la obligación. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente modalidad de transmisión de las obligaciones. Recuerden que estamos en la transmisión activa, que es la que recae sobre la persona del acreedor. La siguiente forma es la transmisión por subrogación. Hablamos de subrogación cuando hay un cambio de la persona del acreedor por circunstancias legales. Incluso cuando hablamos del fenómeno de la subrogación, también es una forma o un medio de extinguir las obligaciones. ¿Por qué? Porque el acreedor, estamos en una situación donde el acreedor está vivo. Ya pasamos la parte de la muerte, el acreedor está vivo. Este acreedor va a dejar de serlo, va a salir de la relación obligacional, va a entrar a la escena un nuevo acreedor y este nuevo acreedor va a adquirir la obligación en los mismos modos, condiciones, circunstancias pactadas, pero entonces ocurre lo siguiente. Para el nuevo acreedor, la obligación pasa en su integridad y para el anterior acreedor, la obligación para este se extingue. Por eso hablamos que también es un medio de terminación o de extinción de las obligaciones. En ese sentido, que el antiguo acreedor queda por fuera de la relación obligacional, por lo tanto a él no se le puede hacer el pago, porque ya el deudor está libre con relación a este acreedor, sino que el pago deberá hacerse de manera directa al nuevo acreedor que ha surgido. Entonces hay que tener en cuenta siempre este detalle, esta perspectiva. ¿Qué circunstancias son las que dan lugar a que se dé una transmisión por subrogación? Entonces vamos a mirar el artículo 1670 del Código Civil, donde nos establecen las causas para que se dé este fenómeno. Primera causa. La subrogación opera de forma parcial cuando solamente una parte del objeto es transmitida a un nuevo sujeto activo. En este caso, hay dos acreedores distintos frente a un mismo deudor, aunque no siempre en pie de igualdad. Bueno, entonces, en este caso, ¿a qué nos está refiriendo? Que la subrogación podrá ser total o podrá ser parcial. Estamos hablando de subrogación total cuando todo el objeto de la obligación pasa a un nuevo acreedor con todos los accesorios que tiene, con todas las condiciones, modo, plazo, tiempo, objeto, género, cuerpo cierto, bueno, toda la clasificación de las obligaciones que ya vimos. Y puede ser parcial cuando una parte del objeto es la que ha pasado a manos de un nuevo acreedor. Por lo tanto, el deudor va a tener que responder a dos acreedores. ¿Hay que pedirle permiso al deudor? No, porque esto es un fenómeno estricto legal. Entonces, el 1668 del Código Civil nos dice, la subrogación que se opera en beneficio, 1, del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o una hipoteca. ¿Esta situación a qué se refiere? Resulta que tenemos un acreedor. Llamemos a Pedro, aunque Pedro yo sé que está viendo este video y no le gusta que los ejemplos sean con él, pero ¿qué hacemos, Pedro? Perdona hoy. Pedro tiene una acreencia a su favor, en la que le debe Neider. Entonces, Neider es el deudor, Pedro el acreedor. Neider le debe 150 millones de pesos a Pedro. Y en este caso, como garantía de cumplimiento de la obligación, Neider ha puesto su casa como garantía, una hipoteca. Ha constituido una hipoteca a favor de Pedro. Resulta que está Calisto
al que también Neider le debe. Pero Calisto, resulta que Calisto, la obligación que tiene con Neider está suscrita en una letra de cambio. Calisto decide, ¿por qué lo decide? Porque quiere. Calisto decide pagar o ir a comprar la acreencia hipotecaria con Pedro, es decir, Calisto le paga a Pedro la deuda hipotecaria. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el capital, los intereses, pero sobre todo la hipoteca que garantiza toda esa obligación, pase a manos de Calisto, de tal manera que la hipoteca queda como garantía no solo de la obligación que antes existía con Pedro, sino ahora de la de Calisto. ¿Por qué Calisto se motiva a pagar el crédito hipotecario de Neider? Porque de esa manera él se queda con la hipoteca y ahí queda con un mejor derecho. Entonces, en este caso, se da ese tipo de situaciones porque lo que se desea realmente es la garantía de cumplimiento, tener un mejor derecho que otros acreedores en relación a los créditos. Les recuerdo que vamos a tener un YouTube Live para que, yo sé que hace falta el tablero y demás, y vamos a tener ese espacio para que ustedes pregunten las inquietudes que tengan. Entonces es importante que vean el video previamente para que cuando nos encontremos en vivo puedan hacer las preguntas pertinentes. Bueno, segundo caso. El primero es, se compra una obligación, se adquiere una obligación. ¿Por qué se adquiere? Porque hay un privilegio, una hipoteca, por ejemplo, una prenda, y esa prenda va a garantizar la obligación que ya estaba, más la obligación nueva que tiene el deudor. Segundo caso de subrogación que nos ofrece el 1668. Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado. Esta es una situación compleja, que yo me imagino que ahora que explique muchos estarán pensando, ¿eso sí se da? Pues sí, sí se da, porque esas son las circunstancias en que la gente pacta las obligaciones. ¿Qué está pasando en este segundo caso? Una persona adquiere un inmueble. Entonces, por ejemplo, Milton adquiere un inmueble y compra el inmueble, se lo compra a Silvana. El inmueble, cuando Milton lo compra, está hipotecado y lo compra con todo y hipoteca. Es decir, no es que Silvana pagó la hipoteca, no. Milton lo compra y lo compra con la hipoteca incluida, es decir, con otro derecho real persiguiendo el inmueble. ¿Qué ocurre? Resulta que Silvana no pagó su obligación hipotecaria. Y como no pagó, pues ¿qué van a perseguir los acreedores? El inmueble. Milton, en la situación de confusión, ¿qué decide? Tiene dos opciones: o pierde su inmueble o paga la obligación. Entonces Milton decide pagar la obligación. ¿Para qué? ¿Para qué paga la obligación? Pues en primer lugar para salvaguardar su propio inmueble, que se encuentre hipotecado, pero que está hipotecado, que en su momento fue hipotecado por el antiguo dueño. Entonces él decide pagar la obligación para que a él no se lo quiten. ¿Qué pasa entonces? Milton paga, deja saneado su inmueble, y entonces ¿qué pasa con la obligación con Silvana? Pues simplemente Milton queda como nuevo acreedor de Silvana por la obligación que ella no cumplió. Entonces ya ustedes se estarán preguntando, ¿y entonces qué garantía tiene Milton? Ninguna. Es una garantía de carácter personal. O sea, cuando digo ninguna no quiere decir que Silvana no va a pagar. Me estoy refiriendo a que no hay una garantía real, no hay un inmueble o un mueble concreto que esté respaldando la obligación, sino que todo el universo patrimonial de Silvana responderá. Entonces ya Milton tendrá que buscar cómo le embarga muebles, enseres, salarios, honorarios y demás para el cumplimiento de la obligación. Siguiente caso. La subrogación que se opera en beneficio del que paga una deuda a que se haya obligado solidaria o subsidiariamente.
Este caso, que es el tercero, ya lo habíamos estudiado en su momento cuando vimos obligaciones conjuntas y solidarias. Cuando vimos obligaciones solidarias,